Papá, tengo cáncer terminal y solo me quedan 3 meses de vida, me dijo mi hijo Adrián, mientras lloraba por teléfono, pidiendo 50.000 euros para un tratamiento que, según él, era su única esperanza. Le di todos mis ahorros sin dudar, pero cuando fui al hospital a visitarlo, el doctor me dijo algo que me heló la sangre. Señor Vázquez, su hijo nunca ha sido paciente nuestro. En ese momento comprendí que la mayor traición de mi vida venía de la persona que más amaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ricardo Vázquez Moreno, tengo 65 años y durante toda mi vida creí que había criado a un hijo honesto y honorable. Trabajé como ingeniero civil durante 40 años, construyendo puentes y carreteras por toda España, siempre pensando en el futuro de mi familia. Mi esposa Pilar y yo nos sacrificamos durante décadas para darle a nuestro hijo Adrián la mejor educación posible. Pagamos universidades privadas, cursos de idiomas, incluso le compramos su primer apartamento cuando se graduó. Pensaba que había hecho todo bien como padre, pero esa mañana del 15 de marzo de 2024, cuando sonó mi teléfono a las 7:30, mi mundo se desplomó completamente. Era Adrián, mi único hijo, llorando de una manera que jamás había escuchado antes. Su voz estaba quebrada, desesperada, y entre sollozos me dijo las palabras que cualquier padre teme escuchar. Papá, tengo algo muy grave que contarte. Los doctores me han diagnosticado cáncer de páncreas en estadio 4. Me quedan solo 3 meses de vida. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera clavado un puñal en el pecho. Pilar, que estaba preparando el desayuno, dejó caer la taza de café al suelo cuando vio mi expresión. ¿Qué pasa, Ricardo?, me preguntó alarmada, pero yo no podía hablar. Solo podía escuchar a mi hijo sollozando al otro lado de la línea, contándome detalles que me partían el alma. El tumor es muy agresivo, papá. Los doctores del Hospital Universitario La Paz me han dicho que la quimioterapia tradicional no funcionará en mi caso. Hay un tratamiento experimental en una clínica privada de Barcelona que podría salvarme la vida, pero cuesta 50.000 euros y no tengo ese dinero. Sin este tratamiento moriré antes del verano. Mientras Adrián hablaba, yo tomaba notas mentalmente de cada detalle. Como ingeniero siempre he sido meticuloso, y algo en mi interior me decía que debía prestar atención a cada palabra. Mencionó nombres específicos. El doctor Javier Molina Castro, como su oncólogo principal, habló de niveles de marcadores tumorales CA19-9 elevados y describió síntomas como dolor abdominal severo y pérdida de peso de 15 kilos en 2 meses. Hijo, tranquilo, le dije, aunque mi propia voz temblaba. Vamos a conseguir ese dinero. Tu madre y yo haremos lo que sea necesario. ¿Cuándo necesitas el pago para empezar el tratamiento? En 1 semana, papá. El doctor Molina dice que cada día que pase sin comenzar reduce mis posibilidades de supervivencia. Sé que es mucho dinero, pero es mi única oportunidad de vivir. No quiero morir, papá. Tengo tantos planes, tantas cosas por hacer aún. Después de colgar, abracé a Pilar mientras ella lloraba inconsolablemente. Vamos a vender el coche, Ricardo. Usaremos todos nuestros ahorros. Es nuestro hijo, me decía entre lágrimas. Yo asentía, pero una pequeña voz en mi interior me susurraba que algo no encajaba completamente. No era desconfianza hacia Adrián, sino el instinto paternal de un hombre que había vivido 65 años y había aprendido a leer entre líneas. Esa misma tarde, mientras organizábamos nuestras finanzas, recordé una conversación que había tenido con mi amigo Tomás Iglesias Prado, quien es médico oncólogo en el Hospital Ramón y Cajal. Decidí llamarlo, no para traicionar la confianza de mi hijo, sino para entender mejor la enfermedad y poder apoyarlo de la manera más efectiva posible. Tomás, necesito que me expliques sobre el cáncer de páncreas. Mi hijo acaba de ser diagnosticado y estoy desesperado, le dije cuando contestó el teléfono. Tomás me explicó muchas cosas técnicas, pero cuando mencioné los detalles específicos que Adrián había compartido, noté una pequeña pausa. Ricardo,
Los marcadores CA199 no se usan para diagnóstico inicial en páncreas y los tratamientos experimentales que mencionas no existen en Barcelona con esas características. Además, un diagnóstico tan específico requiere múltiples estudios que toman semanas. No se da en una sola consulta. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. No quería pensar mal de mi hijo, pero los detalles técnicos no coincidían con lo que Tomás me había explicado. Sin embargo, decidí que no importaba. Si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que Adrián estuviera diciendo la verdad, no podía arriesgarme a perder a mi único hijo por ser demasiado suspicaz. Esa noche, mientras Pilar dormía inquieta a mi lado, yo permanecí despierto mirando el techo, preparándome mentalmente para lo que vendría. Si mi hijo necesitaba 50.000 euros para vivir, los tendría. Pero también me prepararía para observar cada detalle de esta situación, porque algo en mi corazón de padre me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Al día siguiente, decidí llamar nuevamente a Tomás para profundizar en mis dudas. Esta vez fui más directo con mis preguntas, aunque sin revelar completamente mis sospechas sobre Adrián. Tomás, si un paciente tiene cáncer de páncreas en estadio 4, ¿cuáles serían los síntomas físicos más evidentes? ¿Cómo se vería realmente una persona en esa condición? La respuesta de mi amigo fue reveladora y perturbadora a la vez. Ricardo, un paciente con cáncer de páncreas avanzado, presenta ictericia severa. La piel y los ojos se vuelven amarillentos. Hay una pérdida de peso dramática y constante, dolores abdominales insoportables que requieren morfina y una fatiga extrema que apenas permite caminar. Es imposible disimular estos síntomas, son demasiado evidentes. Mientras escuchaba, recordé vívidamente la última vez que vi a Adrián, apenas 2 semanas atrás durante su cumpleaños número 32. Había llegado a nuestra casa conduciendo su motocicleta deportiva. Llevaba una camiseta ajustada que mostraba su físico atlético y había comido 3 porciones del pastel de chocolate que preparó Pilar. Su piel tenía un color saludable, sus ojos brillaban con energía y había pasado toda la tarde jugando fútbol con sus primos en el jardín trasero. Además, continuó Tomás, los tratamientos experimentales que mencionas no existen con esas características en Barcelona. Conozco todos los protocolos oncológicos de España, y lo que describes suena más a una estafa médica que a un procedimiento legítimo. Si quieres, puedo verificar si el doctor Molina Castro que mencionas realmente existe en La Paz. Le pedí que lo hiciera, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Mientras esperaba la confirmación de Tomás, decidí tomar una acción que cambiaría completamente el curso de los eventos. Llamé al banco donde tenía mis ahorros y pedí que prepararan la transferencia de 50.000 euros. Pero también solicité un registro detallado de la transacción que incluía fecha, hora exacta y número de cuenta receptora. ¿Para qué necesita ese nivel de documentación, señor Vázquez?, me preguntó el gerente bancario. Es una cantidad considerable. Razones personales, respondí simplemente. Pero en mi interior ya estaba preparando lo que sería mi estrategia futura. Si Adrián era honesto, esa documentación sería irrelevante. Si estaba mintiendo, sería la evidencia que necesitaría para enseñarle la lección más importante de su vida. Esa tarde, Tomás me llamó con información que confirmó mis peores temores. Ricardo, he verificado con 5 colegas del Hospital La Paz y no existe ningún doctor Javier Molina Castro en el departamento de oncología. De hecho, no hay registro de ese nombre en todo el hospital. Además, consulté con el Hospital Clínic de Barcelona sobre los tratamientos experimentales que mencionaste y me confirmaron que no tienen ningún protocolo con esas características ni esos costos. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de decepción profunda y determinación férrea. Mi hijo, la persona que había criado con tanto amor y sacrificio, me estaba mintiendo sobre tener cáncer terminal para robarme los ahorros de toda una vida. Pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí jugar una partida de ajedrez mucho más compleja. Esa noche, durante la cena, Pilar me comentó: «Ricardo, he estado pensando.
Deberíamos acompañar a Adrián al hospital cuando vaya a recibir su primer tratamiento. Como padres tenemos derecho a estar ahí, ¿no crees? Su sugerencia era perfecta para mi plan. Tienes razón, Pilar. Llamaré a Adrián mañana para coordinar nuestra visita. Quiero conocer personalmente a este doctor Molina y entender exactamente en qué consiste el procedimiento. Al día siguiente, marqué el número de Adrián con una actuación digna de un premio. Hijo, tu madre y yo hemos decidido que queremos acompañarte durante tu primer día de tratamiento. Sé que prefieres manejar esto solo, pero somos tus padres y necesitamos estar ahí contigo en este momento tan difícil. La respuesta de Adrián fue inmediata y nerviosa. Papá, te agradezco mucho, pero los doctores han dicho que el tratamiento es muy delicado y no permiten visitas familiares el primer día. Además, van a sedarme completamente y ni siquiera voy a estar consciente. Sería mejor que vinieran la próxima semana. Entiendo, hijo, le dije con voz comprensiva, aunque por dentro estaba tomando notas mentales de cada excusa. Pero al menos déjame llevarte al hospital ese día. No me sentiría bien sabiendo que vas solo a algo tan importante. No es necesario, papá. Mi amigo Carlos va a llevarme. Ya hemos coordinado todo. Cada respuesta de Adrián confirmaba mis sospechas, pero mantuve mi tono paternal y comprensivo. Está bien, hijo. Respeto tu decisión. Solo prométeme que nos mantendrás informados sobre todo. Y por favor, compártenos el número directo del doctor Molina para emergencias. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Claro, papá. Te enviaré toda la información por mensaje de texto esta noche. Por supuesto, ese mensaje nunca llegó. Cuando lo llamé al día siguiente para preguntar sobre la información, Adrián me dijo que había habido problemas técnicos con el sistema del hospital y que me enviaría todo muy pronto. Mientras tanto, procedí con la transferencia bancaria según lo planeado. El viernes por la mañana, Adrián llegó a nuestra casa para recoger el dinero. Lo que vi me impactó profundamente. Llegó conduciendo su motocicleta a alta velocidad, llevaba ropa deportiva nueva y su apariencia física era la de un joven atlético y saludable. No había rastro de ictericia, pérdida de peso o cualquier síntoma que Tomás me había descrito como inevitable en un paciente terminal. Gracias, papá, me dijo mientras recibía el cheque bancario. Esto me va a salvar la vida. Sus ojos estaban secos, sin lágrimas, y su abrazo se sintió mecánico, calculado. De nada, hijo, le respondí, abrazándolo con la misma intensidad que siempre lo había hecho, pero observando cada detalle de su comportamiento. Solo prométeme que vas a luchar con todas tus fuerzas. Tu madre y yo no podríamos vivir sin ti. Después de que se fue, Pilar me encontró sentado en silencio en mi estudio. ¿Estás bien, Ricardo? Te ves extraño. Solo estoy preocupado por Adrián, le dije, lo cual era completamente cierto, aunque no por las razones que ella pensaba. Estaba preocupado por lo que había descubierto sobre el carácter de mi hijo y por la lección que tendría que enseñarle muy pronto. Esa noche, mientras revisaba los documentos bancarios una vez más, tomé una decisión definitiva. Le daría a Adrián suficiente cuerda para que se colgara solo. Sería paciente. Observaría cada movimiento y cuando llegara el momento adecuado, le enseñaría una lección que recordaría por el resto de su vida. El lunes siguiente, según Adrián, era el día de su primer tratamiento experimental. Decidí ponerlo a prueba de una manera que él jamás sospecharía. A las 8 de la mañana le envié un mensaje de texto. Hijo, tu madre ha preparado tu sopa de lentejas favorita y unas galletas caseras. ¿Podemos pasar por el hospital a mediodía para entregártelas? Sé que dijiste que no podíamos quedarnos, pero al menos queremos que tengas algo casero durante tu recuperación. La respuesta llegó 15 minutos después. Papá, qué detalle tan hermoso, pero los doctores han cambiado el horario del procedimiento para muy temprano en la mañana y después me van a mantener sedado hasta mañana. Mejor guarden la comida para cuando regrese a casa pasado mañana. Los amo mucho. Perfecto. Adrián acababa de darme exactamente la información que necesitaba para mi siguiente movimiento. Si realmente estaba en tratamiento, no podría responder mensajes tan rápidamente ni con tanta coherencia.
Un paciente bajo sedación médica sería incapaz de usar su teléfono. Esa misma mañana, después de que Pilar se fue a trabajar a la biblioteca municipal donde era coordinadora, tomé mi coche y conduje hasta el Hospital Universitario La Paz. No iba a buscar a Adrián directamente, sino a confirmar definitivamente lo que ya sospechaba. Mi plan era simple pero efectivo. Me presentaría como el padre preocupado que quería dejar un regalo para su hijo enfermo. Al llegar al hospital, me dirigí directamente al mostrador de información. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una mujer mayor de unos 50 años con una sonrisa amable. «Mi nombre es Ricardo Vázquez Moreno. Mi hijo Adrián Vázquez Ruiz está recibiendo tratamiento oncológico hoy y quería dejar esto para él». Saqué una bolsa con las galletas que realmente había preparado Pilar la noche anterior, actuando como el padre devoto que cualquiera esperaría ver en esa situación. La recepcionista revisó su sistema informático con cuidado. Pasaron varios minutos mientras verificaba diferentes bases de datos. «Señor Vázquez, he revisado todos nuestros registros de pacientes oncológicos, tanto hospitalizados como ambulatorios, y no encuentro a ningún Adrián Vázquez Ruiz. ¿Está seguro de que el tratamiento es en este hospital?» «Completamente seguro», respondí, manteniendo mi expresión de confusión genuina. «Su doctor es Javier Molina Castro. ¿Podría verificar con el departamento de oncología?» Tras otra búsqueda exhaustiva, la recepcionista me confirmó lo que ya sabía. «Señor, no tenemos ningún médico con ese nombre en nuestro departamento de oncología. Es posible que haya confundido el hospital o el nombre del doctor». Actué como cualquier padre desconcertado haría. «Debe haber algún error. Déjeme llamar a mi hijo para aclarar esto». Marqué el número de Adrián frente a la recepcionista, pero por supuesto no contestó. «Qué extraño, no responde. Debe estar en procedimiento». «Señor Vázquez», me dijo la recepcionista con tono comprensivo, «si quiere puedo conectarlo con la supervisora de oncología para que le ayude a ubicar a su hijo. A veces hay confusiones administrativas». «Sería muy amable de su parte», respondí, aunque sabía perfectamente que no encontrarían nada. 10 minutos después, la supervisora del departamento, una doctora llamada Carmen Ruiz Herrera, me confirmó categóricamente que Adrián nunca había sido paciente en su departamento. «Señor Vázquez, llevamos registros muy precisos de todos nuestros pacientes. Si su hijo hubiera sido diagnosticado con cáncer de páncreas avanzado, definitivamente estaría en nuestro sistema. Además, no tenemos ningún doctor Molina Castro en nuestro staff». Agradecí su tiempo y salí del hospital con una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque mi hijo no tenía cáncer terminal, pero decepción profunda porque me había mentido de la manera más cruel posible. Había utilizado el miedo más primitivo de cualquier padre, perder a su hijo, para manipularme emocionalmente y robarme mis ahorros. De regreso a casa, decidí verificar una corazonada que había tenido. En lugar de conducir directamente, tomé un desvío por el concesionario de automóviles BMW, donde Adrián siempre había soñado con comprar un coche deportivo. Para mi sorpresa, pero no para mi shock, vi su motocicleta estacionada en el lote de exhibición. Me estacioné discretamente al otro lado de la calle y observé. A los pocos minutos, vi a Adrián salir del concesionario acompañado por un vendedor, ambos sonriendo ampliamente. Estaban revisando un BMW Serie 3 deportivo de color negro que costaba exactamente 45.000 euros, según pude ver en el letrero del parabrisas. Mi hijo, que supuestamente estaba sedado en un hospital recibiendo tratamiento para cáncer terminal, estaba comprando un coche de lujo con el dinero que había obtenido mediante una mentira despiadada. Lo observé durante 20 minutos mientras completaba el papeleo de compra, actuando como cualquier joven exitoso que acababa de recibir una bonificación inesperada. Cuando finalmente se subió a su nuevo BMW y se alejó, permanecí sentado en mi coche durante varios minutos más, procesando la magnitud completa de lo que acababa de presenciar. No era solo el dinero robado lo que me dolía, aunque 50.000 euros representaban los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Era el hecho de que mi propio hijo había calculado deliberadamente usar mi amor paternal como arma contra mí.
Esa noche, cuando llegué a casa, Pilar me recibió con ansiedad. ¿Cómo está Adrián? ¿Pudiste hablar con los doctores? Le mentí, algo que raramente había hecho en nuestros 38 años de matrimonio. Los procedimientos se retrasaron. Mañana podremos visitarlo. No estaba listo para romperle el corazón a Pilar con la verdad. Primero necesitaba decidir exactamente cómo manejaría esta situación. Durante la cena, mi teléfono sonó. Era Adrián, llamando desde su nuevo BMW mientras conducía a quién sabe dónde con el dinero que había robado. «Papá, ¿cómo estás? El tratamiento de hoy fue muy duro, pero los doctores dicen que respondí bien. Estoy muy débil y me duele todo el cuerpo, pero tengo esperanzas de que este procedimiento funcione». Su actuación era perfecta. Si no hubiera sido por mi investigación, habría creído cada palabra. Su voz sonaba genuinamente cansada y hasta agregó algunos gemidos de dolor convincentes durante la conversación. «Me alegra escuchar eso, hijo», respondí con la misma actuación paternal que él esperaba. «¿Necesitas que vayamos a cuidarte mañana?» «No, papá. Los efectos secundarios son muy fuertes y prefiero descansar solo. Pero muchas gracias por preguntar. Tu apoyo significa todo para mí en estos momentos tan difíciles». Después de colgar, me quedé despierto hasta muy tarde, planificando cuidadosamente mis próximos movimientos. Adrián creía que era más inteligente que su viejo padre, pero estaba a punto de descubrir que 40 años de experiencia en ingeniería civil me habían enseñado a construir estrategias tan sólidas como los puentes que diseñaba. Mi hijo había elegido jugar un juego peligroso conmigo, usando la mentira más despiadada posible. Ahora era mi turno de enseñarle que algunas lecciones en la vida se aprenden de la manera más difícil, y que subestimar a tu padre puede ser el error más costoso que jamás cometas. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación mutua. Adrián continuaba enviándome mensajes detallados sobre su supuesta recuperación, describiendo efectos secundarios del tratamiento que había investigado cuidadosamente en Internet. Yo respondía con la preocupación y el cariño que cualquier padre mostraría, mientras secretamente documentaba cada una de sus mentiras. El jueves por la tarde, decidí hacer mi jugada más audaz hasta el momento. Le envié un mensaje a Adrián. «Hijo, tu madre está muy angustiada porque no hemos podido verte desde que comenzó el tratamiento. Hemos decidido hacer una visita sorpresa al hospital mañana por la tarde, solo para verte un momento y asegurarnos de que estás bien. No tienes que decir nada a los doctores, solo queremos verte con nuestros propios ojos». La respuesta tardó casi 1 hora en llegar, lo cual en sí mismo era revelador. «Papá, entiendo perfectamente su preocupación, pero mañana tengo programados exámenes médicos muy complicados durante todo el día. Los doctores han sido muy claros sobre no permitir visitas durante estas pruebas diagnósticas. ¿Podríamos dejarlo para el lunes de la próxima semana?» «Por supuesto, hijo», le respondí. «Tu salud es lo más importante, pero al menos dime en qué habitación estás, para poder enviar flores o algo que te haga sentir mejor». Otra pausa larga. «Estoy en la habitación 312 del ala norte, pero honestamente prefiero que no envíen nada porque los doctores han dicho que necesito un ambiente completamente estéril durante esta fase del tratamiento. Cualquier elemento externo podría comprometer mi recuperación». «Perfecto». Adrián acababa de darme la información exacta que necesitaba para ejecutar la siguiente fase de mi plan. El viernes por la mañana, después de que Pilar se fuera a trabajar, conduje nuevamente al Hospital La Paz. Esta vez, mi misión era diferente y mucho más específica. Me dirigí directamente al mostrador de información y pedí hablar con la misma recepcionista que me había atendido anteriormente. «Disculpe, soy Ricardo Vázquez. Vine hace unos días preguntando por mi hijo Adrián. He estado pensando en nuestra conversación y creo que tal vez hubo una confusión con los nombres o la documentación». «Por supuesto, señor Vázquez. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi hijo me dijo que está en la habitación 312 del ala norte. ¿Podría verificar quién está registrado en esa habitación?» La recepcionista verificó su sistema. La habitación 312 está ocupada por la señora Mercedes Álvarez Fernández, una paciente de 83 años que ingresó para cirugía de cadera hace 3 días.
No hay ningún paciente masculino joven en esa habitación, ni ha habido uno en las últimas 2 semanas. ¿Sería posible que verificáramos todas las habitaciones del ala norte para pacientes oncológicos jóvenes?, pregunté, manteniendo mi actuación de padre confundido. Tras una búsqueda exhaustiva, la respuesta fue categórica. No había ningún paciente que coincidiera con la descripción de Adrián en todo el departamento de oncología del hospital. Más aún, los registros mostraban que no había habido ningún ingreso de pacientes con cáncer de páncreas en las últimas 4 semanas. Después de agradecer nuevamente a la recepcionista, tomé una decisión que marcaría el punto de inflexión definitivo en esta situación. En lugar de irme directamente a casa, decidí hacer una parada estratégica en un lugar que sabía me daría información valiosa sobre las actividades reales de Adrián. Conduje hasta el gimnasio Gold Fitness, donde Adrián había sido miembro durante los últimos 3 años. Si realmente tenía cáncer terminal y estaba recibiendo tratamiento agresivo, sería imposible que mantuviera su rutina de ejercicios habitual. Sin embargo, si estaba mintiendo, probablemente continuaría con sus actividades normales sin pensar en la contradicción. «Buenas tardes», le dije al recepcionista del gimnasio, un joven llamado Carlos Mendoza López, que conocía bien a Adrián. «Soy el padre de Adrián Vázquez. Quería preguntarle si mi hijo ha venido al gimnasio en los últimos días. Está pasando por un momento médico complicado y quería asegurarme de que no se esté esforzando demasiado físicamente». Carlos sonrió ampliamente. «Claro que conozco a Adrián. De hecho, ha estado viniendo más frecuentemente que nunca. Esta semana ha venido todos los días y ayer completó una rutina de entrenamiento intensivo de 2 horas. Me comentó que se sentía mejor que nunca y que había decidido ponerse en la mejor forma física de su vida». La información de Carlos confirmó definitivamente lo que ya sabía, pero también me dio un detalle adicional que no había anticipado. ¿Mencionó algo específico sobre por qué se sentía tan motivado para entrenar? «Sí, de hecho», respondió Carlos. «Me dijo que había tenido un golpe de suerte financiero reciente y que quería celebrarlo poniéndose en forma para impresionar a una chica nueva que había conocido. Incluso me invitó a ver su nuevo BMW que había comprado esta semana». Ahí estaba. Mi hijo no solo me había robado con una mentira despiadada, sino que estaba celebrando activamente su éxito, mientras yo sufría creyendo que estaba muriendo. La crueldad de su engaño superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Esa noche, cuando llegué a casa, Pilar me esperaba con una expresión de ansiedad que me partió el corazón. «Ricardo, he estado pensando todo el día en Adrián. ¿Crees que deberíamos conseguir una segunda opinión médica? 50.000 euros parecen mucho dinero para un tratamiento, incluso experimental. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, consideré seriamente contarle toda la verdad a Pilar, pero al ver su rostro preocupado, decidí esperar un poco más. Primero quería asegurarme de tener toda la evidencia necesaria para demostrarle que no era producto de mi imaginación o paranoia paternal. «Pilar, he estado investigando discretamente y creo que hay algunas inconsistencias en la historia de Adrián», le dije cuidadosamente. «No quiero alarmarte, pero mañana voy a hacer algunas verificaciones adicionales». «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó con voz temblorosa. «Detalles médicos que no coinciden con lo que me explicó Tomás. Podría ser solo confusión de mi parte, pero como ingeniero, sabes que siempre verifico 2 veces cualquier información importante». Pilar asintió, aunque pude ver en sus ojos que estaba comenzando a considerar posibilidades que prefería no enfrentar. Esa noche, mientras ella dormía, permanecí despierto planificando cuidadosamente los siguientes pasos. Adrián había cometido el error de subestimarme, creyendo que un padre amoroso sería fácil de manipular. Lo que no entendía era que precisamente porque lo amaba tanto, no iba a permitir que continuara por un camino que destruiría completamente su carácter y su futuro. Mi hijo había elegido convertirme en su víctima, pero estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. Los próximos días determinarían si Adrián sería capaz de aprender la lección más importante de su vida o si se condenaría a sí mismo
a perder para siempre el respeto y el amor de su familia. La guerra silenciosa entre padre e hijo estaba a punto de llegar a su momento decisivo, y solo uno de nosotros saldría de esta situación con su dignidad intacta. El sábado por la mañana, mientras desayunaba con Pilar, recibí un mensaje de Adrián que casi me hace escupir el café. «Papá, tengo noticias maravillosas. Los doctores han revisado mis últimos análisis y dicen que estoy respondiendo mejor de lo esperado al tratamiento. Hay una posibilidad real de que pueda superar esto completamente. Quería que fueras el primero en saberlo, porque sé cuánto has sufrido por mi enfermedad». Pilar, que estaba leyendo el mensaje por encima de mi hombro, comenzó a llorar de alegría. «Ricardo, es un milagro. Nuestro hijo se va a curar», exclamó abrazándome con una felicidad que me destrozó el alma, sabiendo la verdad que ella aún desconocía. Es increíble», logré responder, luchando contra la furia que sentía hacia Adrián por manipular así las emociones de su madre. Ese mismo día, decidí ejecutar una estrategia que revelaría definitivamente la magnitud completa del engaño de mi hijo. Sabía que Adrián mantenía activas sus redes sociales, particularmente Instagram, donde solía compartir aspectos de su vida social. Si realmente estaba enfermo y en tratamiento, sus publicaciones reflejarían esa realidad. Si estaba mintiendo, inevitablemente se traicionaría a sí mismo. No era usuario frecuente de redes sociales, pero durante mis años de ingeniería había aprendido que la información más valiosa siempre está disponible si sabes dónde buscarla. Le pedí ayuda a mi vecino Julián Morales Santos, un hombre de mi edad que trabajaba en informática y entendía estas tecnologías modernas. «Julián, necesito que me ayudes a revisar el perfil de Instagram de mi hijo. Hay algunas situaciones familiares que necesito verificar», le expliqué sin entrar en detalles comprometedores. Lo que descubrimos en los siguientes 30 minutos superó incluso mis peores expectativas. El perfil de Adrián mostraba una secuencia de publicaciones de los últimos 10 días que documentaban perfectamente sus actividades reales mientras me mentía sobre estar muriendo en un hospital. Había fotografías de él en restaurantes elegantes, claramente disfrutando comidas costosas. Una imagen particularmente dolorosa lo mostraba brindando con champán en un bar de lujo, con la descripción: «Celebrando que a veces la vida te sorprende con regalos inesperados». La fecha de esa publicación coincidía exactamente con el día que supuestamente había comenzado su tratamiento de quimioterapia. Pero la imagen que más me impactó fue una selfie tomada desde el interior de su nuevo BMW, con la descripción: «Nuevo coche, nueva vida. A veces hay que tomar riesgos para conseguir lo que realmente quieres». Los comentarios de sus amigos revelaban aún más. «¿De dónde sacaste el dinero para ese BMW tan pronto?». A lo que Adrián había respondido: «Digamos que mi viejo finalmente aflojó la billetera». Julián, que había estado observando mi expresión mientras revisábamos las publicaciones, finalmente preguntó: «Ricardo, ¿todo está bien? Pareces muy alterado». «Mi hijo me dijo que tenía cáncer terminal y necesitaba 50.000 euros para tratamiento», le confesé. «Le di todos mis ahorros y, según estas fotos, los está gastando en lujos mientras me hace creer que está muriendo». La expresión de shock en el rostro de Julián reflejaba perfectamente lo que yo había sentido al descubrir la traición. «Ricardo, esto es terrible. ¿Qué vas a hacer?». «Voy a enseñarle una lección que jamás olvidará», respondí con una determinación que sorprendió incluso a mi vecino. Esa tarde, mientras Pilar visitaba a su hermana, tomé varias capturas de pantalla de las publicaciones más incriminatorias de Adrián. También imprimí los registros bancarios que mostraban la transferencia de 50.000 euros y preparé un dossier completo de evidencias que incluía las confirmaciones del hospital sobre la inexistencia del doctor Molina Castro. Pero mi descubrimiento más revelador llegó esa noche, cuando decidí hacer una última verificación en las redes sociales de Adrián. Había publicado una nueva foto apenas 2 horas antes. Estaba en una discoteca exclusiva de Madrid, rodeado de amigos, claramente ebrio y celebrando. La descripción decía:
La vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Gracias, papá, por hacer esto posible, seguido de emojis de corazones y risas. La crueldad de esa publicación me golpeó como un puñetazo. No solo estaba celebrando haber robado mis ahorros, sino que tenía la audacia de agradecérmelo públicamente, sabiendo que yo creía que estaba ayudándolo a salvar su vida. En ese momento, tomé una decisión definitiva. No confrontaría a Adrián inmediatamente. En lugar de eso, le permitiría continuar cavando su propia tumba social y moral hasta que no tuviera escapatoria posible. Comenzaría a documentar sistemáticamente cada mentira, cada contradicción y cada momento de su celebración a mis expensas. El domingo por la mañana, Adrián me llamó con su actuación más elaborada hasta la fecha. Papá, quería agradecerte nuevamente por todo lo que has hecho por mí. Anoche tuve una conversación muy profunda conmigo mismo sobre la vida y la muerte, y me di cuenta de lo afortunado que soy de tener un padre como tú. Cuando salga de esto, voy a ser un hijo completamente diferente. Te lo prometo. Me alegra escuchar eso, Adrián, respondí con una calma que él interpretó como emoción paternal. Solo quiero que te concentres en recuperarte. ¿Cómo te sientes físicamente? Débil pero esperanzado. Los doctores dicen que la próxima semana será crucial. Van a hacer más pruebas para determinar si el tratamiento está funcionando como esperan. Mientras hablaba, pude escuchar música de fondo y voces de otras personas. Mi hijo me estaba llamando desde lo que claramente era una reunión social, fingiendo estar en recuperación médica. «Hijo, escucho voces de fondo. ¿Hay otros pacientes ahí contigo?» Una pausa. «Sí, papá. Hay otros pacientes jóvenes en mi ala del hospital. Nos hemos hecho amigos y nos apoyamos mutuamente. Es reconfortante no estar solo en esto». Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada, diseñada específicamente para manipular mis emociones. Pero ahora, en lugar de dolor, sentía una determinación fría y metodical. Después de colgar, me senté en mi escritorio y comencé a planificar meticulosamente lo que sería la confrontación más importante de mi vida como padre. Adrián había elegido convertirme en su víctima, utilizando el amor más sagrado que existe, el de un padre por su hijo, como arma contra mí. Pero mi hijo estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. Los próximos días determinarían si era posible salvarlo de sí mismo, o si había cruzado una línea de la cual no habría retorno posible. Durante la semana siguiente, desarrollé un plan que requería paciencia quirúrgica y precisión absoluta. Como ingeniero, había aprendido que las estructuras más sólidas se construyen con cimientos perfectamente calculados, y la lección que le enseñaría a Adrián necesitaba esos mismos fundamentos inquebrantables. Mi primer paso fue contactar discretamente con varios miembros de nuestra familia extendida. No para revelar la verdad inmediatamente, sino para organizar algo que Adrián jamás sospecharía: una reunión familiar de apoyo y celebración por su supuesta mejoría médica. Llamé a mi hermana Elena Vázquez Moreno, quien vivía en Barcelona y siempre había tenido una relación especial con Adrián. «Elena, tengo noticias sobre Adrián que quería compartir contigo personalmente. Ha estado pasando por una crisis de salud seria, pero parece que está mejorando. Me gustaría organizar una reunión familiar para mostrarle nuestro apoyo». Elena, como esperaba, se mostró inmediatamente preocupada y dispuesta a ayudar. «Ricardo, ¿por qué no me dijiste nada antes? Por supuesto que estaremos ahí. ¿Qué tipo de crisis de salud? Prefiero explicártelo cuando nos veamos en persona. Estoy organizando una comida familiar para el próximo domingo. ¿Podrían venir tú y Fernando con los chicos? También contacté a mi cuñado Miguel Ruiz Herrera, hermano de Pilar, y a varios primos cercanos. Les expliqué que Adrián había estado enfermo, pero se estaba recuperando y que queríamos hacer una celebración familiar para levantarle el ánimo. Nadie cuestionó los detalles porque confiaban en mi criterio como cabeza de familia. Mientras organizaba esta reunión, continué documentando meticulosamente las actividades reales de Adrián a través de sus redes sociales. Sus publicaciones se habían vuelto cada vez más extravagantes.
fotos en spas de lujo, restaurantes de 5 estrellas e incluso había reservado un viaje a Ibiza para el mes siguiente. Una publicación particularmente reveladora mostraba a Adrián en una joyería exclusiva, probándose un reloj Rolex que costaba más de 20.000 euros. El comentario decía: «Cuando la vida te da limones, cómprate un Rolex». Sus amigos comentaban preguntando de dónde había sacado tanto dinero tan repentinamente, y él respondía con emojis de guiños y comentarios como: «Un padre generoso es una bendición». Pero mi descubrimiento más impactante llegó el miércoles por la noche. Mientras revisaba sus actividades en línea, encontré que Adrián había creado una nueva cuenta de Instagram bajo un nombre falso: Adrián Vive la Vida 2024. En esta cuenta secreta había documentado completamente su fraude. Había fotos de él contando fajos de billetes con la descripción: «Nunca subestimes el poder de una buena actuación». Una imagen lo mostraba brindando con amigos en su BMW nuevo, con el texto: «Mi viejo se tragó toda la historia del cáncer, 50.000 euros por unas lágrimas falsas, no está mal». La fotografía más cruel era una selfie tomada en el mismo momento en que me había llamado fingiendo estar débil en el hospital. En la imagen se veía claramente en una terraza de un hotel de lujo, riendo con la descripción: «Llamando a papá para mantener viva la farsa, Oscar para mejor actor dramático». Esa noche, cuando Pilar ya se había acostado, imprimí todas estas evidencias y las organicé cronológicamente. Tenía documentación fotográfica completa que mostraba exactamente dónde había estado Adrián en cada momento que me había mentido sobre estar en tratamiento médico. El jueves por la mañana, ejecuté la siguiente fase de mi estrategia. Llamé a Adrián y le dije: «Hijo, hemos organizado una reunión familiar para el domingo. Toda la familia quiere verte y celebrar tu mejoría. Elena y Fernando vienen desde Barcelona, y Miguel traerá a toda su familia. Queremos hacer una comida especial en tu honor». La respuesta de Adrián fue inmediata y nerviosa: «Papá, no sé si sea buena idea. Todavía estoy muy débil y no quiero preocupar a la familia viéndome en estas condiciones». «Precisamente por eso queremos verte», insistí. «La familia necesita confirmar con sus propios ojos que estás mejorando. Además, el doctor Molina dice que la interacción social positiva es parte importante de tu recuperación, ¿verdad?». Una pausa larga. Sí, eso dijo. «Está bien, papá. Si crees que es importante para mi recuperación, estaré ahí». «Perfecto. La comida será a las 2 de la tarde. Y Adrián, he invitado también a Tomás, mi amigo médico, porque quiere conocerte y hablar contigo sobre tu experiencia. Dice que puede aprender mucho de tu caso para ayudar a otros pacientes». Esta vez, la pausa fue aún más larga. «¿Es realmente necesario que venga un médico? Prefiero mantener mi situación médica privada. Tomás es de la familia, hijo. Además, él insistió en venir cuando supo de tu enfermedad. Sería descortés no permitirlo, especialmente considerando todo lo que ha hecho por ayudarme a entender tu condición». Adrián no tuvo más remedio que aceptar, aunque pude detectar el nerviosismo creciente en su voz. Durante los siguientes 3 días, finalicé los preparativos para lo que sería el momento de verdad definitivo. Preparé copias de toda la evidencia que había recopilado, fotografías de sus redes sociales, registros bancarios, confirmaciones del hospital sobre la inexistencia del doctor Molina Castro y testimonios del gimnasio sobre sus actividades físicas intensivas. También me tomé el tiempo de redactar una carta detallada, explicando cada paso de mi investigación, las fechas exactas de cada mentira y las evidencias correspondientes. Esta carta serviría como guía durante la confrontación, asegurándome de no omitir ningún detalle crucial. El sábado por la noche, mientras repasaba mentalmente mi estrategia para el día siguiente, recibí un último mensaje de Adrián que consolidó definitivamente mi determinación. «Papá, mañana puede ser difícil para mí emocionalmente. Ver a toda la familia reunida me hace pensar en lo frágil que es la vida y en lo cerca que he estado de perderlo todo. Gracias por organizar esto. Después de mañana creo que podré comenzar a vivir realmente de nuevo.
La ironía de sus palabras era perfecta. Después de mañana, efectivamente, todo cambiaría para Adrián. Pero no de la manera que él esperaba. Mi hijo estaba a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias y que mentir a tu padre utilizando el miedo más primitivo de cualquier progenitor, perder a su hijo, tenía un precio que hasta ese momento no había calculado. El domingo llegó con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi hogar. A las 11 de la mañana, comencé los preparativos finales para lo que sería el momento más crucial en mi relación con Adrián. Pilar había preparado una comida especial, sin sospechar que sería testigo de una revelación que cambiaría para siempre nuestra percepción de nuestro hijo. «Ricardo, estoy tan emocionada de que Adrián se esté recuperando», me dijo mientras colocaba las flores que había comprado especialmente para la ocasión. «Esta reunión familiar será perfecta para levantarle el ánimo». «Será perfecta», acordé, aunque por razones completamente diferentes a las que ella imaginaba. A la 1:30 comenzaron a llegar los invitados. Elena y Fernando llegaron primero desde Barcelona, seguidos por Miguel y su familia. Todos preguntaban por Adrián con genuina preocupación, ya que solo sabían que había estado enfermo, pero se estaba recuperando. Tomás llegó puntualmente a las 2 menos cuarto, llevando consigo un maletín que contenía material médico auténtico que habíamos acordado usar como parte de la confrontación. «Ricardo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto de esta manera?», me preguntó discretamente. «Completamente seguro. Mi hijo necesita aprender esta lección de la forma más impactante posible, o nunca cambiará verdaderamente». A las 2 en punto, Adrián llegó conduciendo su nuevo BMW. El contraste era inmediatamente evidente para cualquiera que supiera la verdad. Se veía completamente saludable, bronceado por sus recientes escapadas a la playa y claramente en excelente condición física. Llevaba ropa cara nueva y un reloj que reconocí como uno de los que había visto en sus fotografías secretas de Instagram. «Adrián», exclamó Elena corriendo a abrazarlo, «¿cómo te sientes? Tu padre nos contó que has estado muy enfermo». La actuación de Adrián comenzó inmediatamente. «Tía Elena, ha sido muy difícil, pero estoy luchando. Los doctores dicen que estoy respondiendo bien al tratamiento, aunque todavía tengo días muy duros». Durante los siguientes 30 minutos, observé a mi hijo mentir descaradamente a cada miembro de la familia. Les contó historias elaboradas sobre sesiones de quimioterapia inexistentes. Describió efectos secundarios que había investigado en Internet y hasta simuló momentos de debilidad cuando pensaba que nadie lo estaba observando demasiado de cerca. Pero yo estaba observando cada detalle. Noté cómo se olvidaba de actuar cuando estaba entretenido en conversaciones normales, cómo su fatiga desaparecía mágicamente cuando hablaba de temas que le interesaban y cómo evitaba cuidadosamente cualquier pregunta específica sobre su tratamiento médico. A las 3 de la tarde, después de la comida principal, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa para llamar la atención. «Familia, quiero agradecerles por venir hoy a apoyar a Adrián en este momento tan importante de su vida». Todas las conversaciones cesaron y todos los ojos se dirigieron hacia mí. Adrián sonreía confiadamente, esperando probablemente un discurso emotivo sobre su valentía ante la enfermedad. «Adrián», continué mirándolo directamente, «durante las últimas 3 semanas has demostrado ser un maestro del engaño. Has logrado convencer a tu familia de que estabas muriendo de cáncer, has fabricado historias médicas elaboradas e incluso has creado personajes ficticios como el doctor Javier Molina Castro». La sonrisa se desvaneció inmediatamente del rostro de Adrián. El color de su piel cambió visiblemente y pude ver el pánico comenzando a instalarse en sus ojos. «Papá, ¿de qué estás hablando?», tartamudeó, pero su voz ya había perdido toda la confianza anterior. «Estoy hablando de la mentira más elaborada y cruel que jamás había presenciado», respondí con voz firme. Saqué la primera carpeta de evidencias que había preparado. El Hospital Universitario La Paz confirma oficialmente que nunca has sido paciente suyo. No existe registro de tu nombre en ningún departamento.
Y definitivamente no existe ningún doctor Molina Castro en su personal médico. El silencio en el comedor era absoluto. Elena tenía la mano sobre su boca. Miguel miraba incrédulo entre Adrián y yo, y Pilar había comenzado a palidecer mientras procesaba las implicaciones de mis palabras. Pero esto es solo el comienzo, continué, sacando las impresiones de sus redes sociales. Mientras nos decías que estabas débil y en tratamiento, estabas documentando públicamente cómo gastabas los 50.000 euros que robaste de mis ahorros. Comencé a mostrar las fotografías una por una. Adrián brindando con champán el día de su supuesto primer tratamiento, comprando el BMW con el dinero de su tratamiento médico, celebrando en discotecas exclusivas mientras fingía estar sedado en el hospital. Esta fotografía, dije mostrando la más incriminatoria, fue tomada exactamente en el momento en que me llamaste llorando para contarme lo débil que te sentías después de la quimioterapia. Como pueden ver, estabas en la terraza de un hotel de 5 estrellas, riendo mientras me mentías por teléfono. Adrián intentó interrumpir. Papá, ¿puedo explicar todo esto? Las cosas no son como parecen. Oh, creo que son exactamente como parecen, repliqué. Pero permíteme mostrarte algo más. Saqué las impresiones de su cuenta secreta de Instagram. Tu cuenta Adrián Vive la Vida 2024 documenta completamente tu fraude. Aquí te describes a ti mismo contando el dinero que robaste. Aquí te jactas de que tu viejo se tragó toda la historia del cáncer. Y aquí celebras haber conseguido 50.000 euros por unas lágrimas falsas. La reacción de la familia fue inmediata y devastadora. Elena comenzó a llorar, no de alegría como había hecho toda la semana, sino de horror ante lo que estaba escuchando. Miguel se puso de pie abruptamente, claramente conmocionado por la magnitud del engaño. Pero la reacción más desgarradora fue la de Pilar, mi esposa, que había llorado de preocupación durante semanas, creyendo que podría perder a su único hijo. Ahora lloraba de una manera completamente diferente, mientras comprendía que había sido manipulada utilizando su amor maternal más profundo. Adrián, dijo Pilar con voz quebrada, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste usar nuestro amor por ti de esta manera? Adrián, finalmente acorralado sin escape posible, cambió completamente su estrategia. La máscara del hijo enfermo y agradecido desapareció por completo, siendo reemplazada por una actitud defensiva y hasta agresiva. ¿Saben qué? No me arrepiento de nada, declaró con una frialdad que helaba la sangre. Ese dinero era mío por derecho. Como hijo único, eventualmente lo habría heredado de todas formas. Solo adelanté el proceso. Sus palabras cayeron sobre la familia como bombas. La ausencia total de remordimiento, la justificación calculada de su fraude y su actitud despectiva hacia el sufrimiento que había causado revelaron un nivel de narcisismo que ninguno de nosotros había sospechado. Tomás, que había permanecido silencioso durante toda la confrontación, finalmente habló. Adrián, como médico oncólogo, he visto pacientes reales luchando contra el cáncer de páncreas. He visto familias enteras destruidas por esta enfermedad. Lo que has hecho no es solo un fraude financiero, es una profanación de la experiencia de sufrimiento más genuina que existe. En ese momento, supe que mi hijo había cruzado una línea de la cual no habría retorno posible. La atmósfera en el comedor se había vuelto tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Adrián, al verse completamente expuesto, había decidido abandonar cualquier pretensión de arrepentimiento y mostrar su verdadero carácter. Lo que emergió fue una versión de mi hijo que jamás había visto antes, o quizás que había elegido ignorar durante años. Además, continuó Adrián con una sonrisa cínica que me resultaba completamente desconocida, ¿no les parece irónico que estén tan indignados? Papá, tú has gastado cientos de miles de euros en mí durante toda mi vida. ¿Cuál es la diferencia de que tome 50.000 más? Al final, todo ese dinero iba a ser mío eventualmente. Elena se puso de pie bruscamente, su rostro reflejando una mezcla de disgusto y incredulidad. Adrián, la diferencia es que tus padres han sufrido creyendo que ibas a morir. Tu madre no ha dormido bien en 3 semanas. ¿Realmente no entiendes la crueldad de lo que has hecho? La crueldad, respondió Adrián con un tono de voz que me helaba la sangre,
Sería dejar que mis padres se aferren a su dinero mientras yo tengo que esperar décadas para disfrutar de la vida. Yo tengo 32 años, no 65. Este es mi momento de vivir plenamente. Pilar, que había estado llorando silenciosamente, finalmente encontró su voz. Hijo, ¿qué te hemos hecho mal? ¿Dónde fallamos como padres para que pudieras hacer algo así? La respuesta de Adrián fue el golpe más devastador de todos. No hicieron nada mal, mamá. Simplemente criaron a alguien más inteligente que ustedes, alguien que no está dispuesto a conformarse con migajas cuando puede tomar el pastel completo. En ese momento, comprendí que no estaba viendo a mi hijo atravesando una crisis temporal de carácter. Estaba viendo la verdadera personalidad que había estado creciendo en silencio durante años, oculta detrás de la máscara del hijo cariñoso y agradecido. Adrián, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Durante las últimas 3 semanas, mientras planificaba esta confrontación, me pregunté constantemente si habría alguna posibilidad de que mostraras arrepentimiento genuino cuando fueras expuesto. Esperaba, incluso después de toda la evidencia, que cuando te vieras enfrentado con la verdad, mostrarías al menos una pizca del hijo que creí haber criado. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Pero lo que estás demostrando aquí, frente a toda tu familia, es que no hay nada que salvar. No hay remordimiento, no hay vergüenza, no hay reconocimiento del daño que has causado. Solo hay un narcisista calculador que ve a su familia como recursos a explotar. Papá, respondió Adrián con una sonrisa que me resultaba completamente ajena. Al menos soy honesto sobre quién soy. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste? ¿A ser auténtico? Te enseñé a ser honesto, no a ser un sociópata, repliqué. Pero ya que prefieres la honestidad brutal, permíteme ser completamente honesto contigo sobre las consecuencias de tus acciones. Saqué el último conjunto de documentos que había preparado, papers legales que había estado organizando durante la semana pasada. Estas son copias de una denuncia por fraude familiar que presenté ante las autoridades competentes el viernes pasado. Incluye toda la evidencia que acabas de ver, más testimonios bancarios detallados y declaraciones de testigos. La sonrisa de Adrián vaciló por primera vez desde que había comenzado la confrontación. Papá, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio, confirmé. Pero eso no es todo. También he iniciado el proceso legal para modificar completamente mi testamento. Ya no figuras como heredero de ninguna de mis propiedades, inversiones o bienes. Elena y Fernando han aceptado ser los beneficiarios alternativos de todo mi patrimonio. Miguel, que había permanecido callado durante la mayor parte de la confrontación, finalmente intervino. Ricardo, como abogado, debo preguntarte, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Estas son decisiones irreversibles. Miguel, durante 40 años como ingeniero, he aprendido que cuando una estructura está fundamentalmente comprometida, intentar repararla solo prolonga el inevitable colapso. Es más seguro demoler completamente y reconstruir desde cero. La analogía arquitectónica era perfecta para describir mi relación con Adrián. Los cimientos de confianza, respeto mutuo y amor genuino habían sido completamente socavados por sus acciones. No había reparación posible. Además, continué, he contactado con el administrador de tu apartamento. Como yo soy el titular del contrato de alquiler y quien paga la hipoteca, el proceso de desalojo comenzará mañana por la mañana. Tienes 72 horas para recoger tus pertenencias personales. Por primera vez desde que había comenzado la confrontación, vi genuino pánico en los ojos de Adrián. Hasta ese momento, había asumido que mis amenazas eran teatro emocional diseñado para asustarlo temporalmente. Ahora comenzaba a darse cuenta de que cada palabra que había dicho era completamente literal. «Papá, espera», balbuceó, y por un momento pareció que finalmente iba a mostrar algún tipo de remordimiento. «Podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Puedo cambiar». «Adrián», respondí con una tristeza profunda pero firme determinación, «tuviste 3 semanas completas para mostrar remordimiento espontáneo. Durante todo ese tiempo, elegiste continuar mintiendo, celebrando tu éxito
y hasta burlándote públicamente de mi credulidad. El momento para el arrepentimiento genuino ha pasado. Tomás, que había observado toda la confrontación con expresión profesional, finalmente habló nuevamente. Adrián, como médico, he visto muchas patologías, pero pocas tan devastadoras como la ausencia completa de empatía. Lo que has demostrado hoy no es un error de juicio juvenil, es una falta fundamental de conexión humana básica. La familia permaneció en silencio absoluto mientras las implicaciones completas de la situación se asentaban. Elena lloraba silenciosamente, Fernando tenía la cabeza entre las manos y Pilar había dejado de llorar, reemplazando las lágrimas con una expresión de resolución fría que reconocí como idéntica a la mía. «Adrián», dijo Pilar finalmente, con voz firme pero quebrada, «durante 32 años creí que había dado a luz al hijo más maravilloso del mundo. Hoy descubro que en realidad crié a un extraño que usó mi amor como arma contra mí. No sé si algún día podré perdonarte por eso». En ese momento supe que la transformación era completa. Mi hijo había elegido su camino y nosotros habíamos elegido el nuestro. La realidad de sus consecuencias finalmente comenzaba a penetrar la arrogancia de Adrián. Durante los siguientes minutos presencié algo que jamás había visto en mi hijo. Pánico genuino ante la pérdida de su comodidad financiera y social. «Papá, mamá, por favor», comenzó con voz temblorosa, abandonando completamente la actitud desafiante que había mantenido durante toda la confrontación. «Entiendo que están enojados, pero esto se puede solucionar. Venderé el BMW, devolveré todo el dinero y buscaré ayuda psicológica. Solo necesito una oportunidad más». Pero su súplica llegaba demasiado tarde y sonaba demasiado calculada. Después de haber revelado su verdadero carácter tan completamente, sus palabras de arrepentimiento sonaban como otra manipulación más, diseñada para evitar las consecuencias de sus acciones. «Adrián», respondí con firmeza, «durante las últimas 3 semanas tuviste múltiples oportunidades de mostrar remordimiento espontáneo. Cada vez que hablamos por teléfono, cada vez que me mentiste sobre tu supuesto tratamiento, cada vez que publicaste fotografías celebrando tu fraude, tenías la opción de detener esta farsa y confesar la verdad». Elena, que había estado llorando silenciosamente, se acercó a Adrián con expresión de profunda decepción. «Adrián, yo fui quien te cuidó cuando tus padres trabajaban. Te cambié los pañales, te llevé a tu primera cita médica, celebré cada uno de tus logros académicos. ¿Cómo pudiste sentarte aquí, mirarme a los ojos y mentirme sobre estar muriendo?» «Tía Elena, yo no quería involucrar a toda la familia», balbuceó Adrián. «Esto era entre mi padre y yo. Era entre tu padre y tú hasta que decidiste convertir tu mentira en una performance familiar», estalló Fernando, que había permanecido callado durante la mayor parte de la confrontación. «Hemos viajado desde Barcelona, hemos reorganizado nuestras vidas, hemos llorado por ti durante semanas. Eres un manipulador despiadado». Miguel, aprovechando su experiencia legal, decidió intervenir con información práctica. «Adrián, como abogado, debo explicarte las implicaciones reales de lo que tu padre ha iniciado. La denuncia por fraude familiar puede resultar en cargos criminales, no solo civiles. Estás enfrentando la posibilidad de prisión real, no solo pérdida de herencia». Por primera vez desde que lo conocía, vi terror genuino en los ojos de Adrián. «¿Prisión? Papá, no puedes estar hablando en serio sobre enviar a tu propio hijo a la cárcel». «Adrián», le dije con una calma que había desarrollado durante mis décadas de ingeniería, donde las decisiones emocionales podían resultar en colapsos estructurales, «cuando construyes un puente, cada componente debe ser absolutamente confiable. Si descubres que un elemento fundamental está comprometido, no puedes simplemente esperar que se arregle solo. Debes reemplazarlo completamente para proteger la integridad de toda la estructura». «Pero yo soy tu hijo, no un componente de ingeniería», protestó desesperadamente. «Exactamente», respondí. «Eres mi hijo, lo cual hace tu traición infinitamente más dolorosa que cualquier falla estructural que haya enfrentado profesionalmente. Un puente defectuoso puede matar a desconocidos, pero tú
Has destruido deliberadamente a las personas que más te aman. Tomás, que había observado toda la interacción con interés profesional, añadió su perspectiva médica. Adrián, en medicina, cuando un tratamiento no funciona, continuarlo solo causa más daño al paciente. Tu padre ha intentado durante años tratarte con amor, apoyo y recursos financieros, esperando que te convirtieras en un hombre honorable. Claramente, ese tratamiento ha fallado. En ese momento, saqué el último documento que había preparado, una carta oficial del Hospital Universitario San Carlos, donde había organizado algo que representaría la culminación de la lección que quería enseñarle a Adrián. «Hijo», dije sosteniéndolo papel, «quiero ofrecerte una última oportunidad de redención, aunque sinceramente dudo que la aproveches. He hablado con la administración del Hospital San Carlos, que tiene una unidad oncológica de pediatría, donde tratan a niños reales con cáncer real». Adrián me miró con confusión, claramente sin entender hacia dónde me dirigía. «Han aceptado permitir que trabajes como voluntario no remunerado durante 2 años completos. Limpiarás habitaciones, ayudarás con tareas básicas y, más importante, verás de primera mano lo que realmente significa luchar contra el cáncer. Verás a niños de 5 años peleando batallas que tú fingiste tener». «¿Trabajo voluntario?», preguntó Adrián, como si las palabras fueran completamente ajenas a su vocabulario. «Trabajo voluntario», confirmé. «Sin salario, sin beneficios, sin reconocimiento público. Solo la oportunidad de entender el sufrimiento real que tú profanaste con tu actuación. Si completas esos 2 años, y si los supervisores médicos confirman que has mostrado crecimiento genuino como ser humano, consideraré retirar la denuncia criminal». Miguel asintió con aprobación profesional. «Es una oferta generosa, Adrián. La mayoría de los padres en la posición de Ricardo simplemente te dejarían enfrentar las consecuencias legales completas sin oportunidad de redención. Pero», continué, «si rechazas esta oportunidad, o si la aceptas pero no la completas con dedicación absoluta, procederé con todos los cargos legales posibles. Además, me aseguraré de que cada empleador potencial en España sepa exactamente qué tipo de persona eres». Pilar, que había estado procesando silenciosamente toda la información, finalmente habló. «Ricardo, ¿realmente crees que vale la pena darle incluso esta oportunidad? Después de todo lo que hemos visto hoy, ¿hay alguna posibilidad real de que cambie?» «Honestamente no», admití. «Pero como padre necesito poder decirme a mí mismo que le ofrecí una última oportunidad de redimirse. Si la rechaza o la desperdicia, al menos sabré que hice todo lo posible». Adrián miró alrededor de la habitación, viendo las caras decepcionadas de cada miembro de su familia. Por primera vez en su vida, no tenía aliados, no tenía personas dispuestas a rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. «¿Cuándo tendría que comenzar este trabajo voluntario?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Mañana por la mañana», respondí sin vacilación. «Y Adrián, para ser completamente claro, esta no es una negociación. Es tu única alternativa a la prisión». Los siguientes 6 meses fueron un periodo de transformación profunda para toda nuestra familia, aunque de maneras completamente diferentes a las que cualquiera hubiera anticipado. Adrián, enfrentado con la realidad de sus únicas 2 opciones, prisión o servicio voluntario en oncología pediátrica, eligió reluctantemente la segunda alternativa. Su primer día en el Hospital San Carlos fue revelador de maneras que ninguno de nosotros había previsto completamente. La doctora Carmen Sánchez Ruiz, jefa de la Unidad Oncológica Pediátrica, me llamó esa misma tarde para informarme sobre el comportamiento inicial de Adrián. «Señor Vázquez», me dijo con tono profesional pero comprensivo, «su hijo llegó esta mañana con una actitud claramente resentida. Durante la orientación inicial, cuando le expliqué que trabajaría limpiando habitaciones y ayudando con tareas básicas, preguntó si había algún trabajo más apropiado para alguien con educación universitaria. No me sorprendió. Adrián siempre había considerado cualquier trabajo manual como algo degradante, una perspectiva que claramente necesitaba revisión fundamental. «¿Cómo manejó usted la situación, doctora?».
Le expliqué que la humildad es el primer requisito para trabajar con niños enfermos y que si no podía encontrar dignidad en limpiar la habitación de un niño de 6 años luchando contra leucemia, entonces no tenía lugar en nuestra unidad. Durante las primeras semanas, recibía informes regulares sobre el progreso de Adrián. Los reportes no eran alentadores. Llegaba tarde frecuentemente, se quejaba constantemente de las tareas asignadas y mantenía una distancia emocional calculada de los pacientes y sus familias. Pero algo comenzó a cambiar durante el segundo mes. La doctora Sánchez me llamó con un reporte diferente. Señor Vázquez, hoy observé a su hijo sentado en el corredor durante su descanso, llorando. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que acababa de limpiar la habitación de Pablo, un niño de 7 años que había perdido la batalla contra un tumor cerebral durante la noche. Era la primera vez en meses que escuchaba algo sobre Adrián que sugería una conexión emocional genuina con otra persona. ¿Cómo respondió cuando usted se acercó?, pregunté. Inicialmente trató de ocultar sus lágrimas, pero cuando le dije que era natural sentirse afectado, admitió que nunca había visto morir a alguien joven. Dijo que Pablo le había mostrado fotografías de su perro la semana anterior, hablando de todos los juegos que quería enseñarle cuando regresara a casa. Durante los meses siguientes, los reportes sobre Adrián comenzaron a mostrar una evolución gradual pero significativa. Dejó de llegar tarde, comenzó a solicitar tareas adicionales y, más importante, empezó a desarrollar relaciones genuinas con algunos de los pacientes jóvenes. El momento de inflexión definitivo llegó durante el 5.º mes. La doctora Sánchez me pidió que viniera al hospital para una conversación importante sobre el progreso de Adrián. Señor Vázquez, me dijo cuando llegué a su oficina, quiero mostrarle algo que creo lo sorprenderá. Me guió a una ventana que daba al patio de juegos del hospital, donde pude ver a Adrián sentado en el suelo con un grupo de niños pequeños leyendo un libro de cuentos. Eso no fue asignado como parte de sus deberes, explicó la doctora. Durante las últimas 3 semanas, ha estado viniendo durante su hora de almuerzo para leer a los niños que están demasiado débiles para las actividades físicas regulares. Observé a mi hijo interactuando con esos niños y por primera vez en meses vi genuina alegría en su rostro. No la sonrisa calculada que había perfeccionado para manipular a otros, sino una expresión de satisfacción auténtica por estar haciendo algo significativo para personas que realmente lo necesitaban. Hay algo más, continuó la doctora. La semana pasada, uno de nuestros pacientes regulares, una niña llamada Sofía que tiene leucemia, cumplió 8 años. Su familia no pudo permitirse una celebración especial debido a los costos médicos. Su hijo organizó una pequeña fiesta sorpresa, pagando todo de su propio bolsillo. Esa información me impactó profundamente. Adrián había gastado su propio dinero, algo que jamás había hecho voluntariamente en toda su vida, para hacer feliz a una niña enferma que no le debía nada. ¿De dónde sacó el dinero?, pregunté, genuinamente curioso. Ha estado trabajando turnos adicionales, limpiando oficinas en las noches para ganar algo de dinero extra. Aparentemente, vendió su BMW y está viviendo en un apartamento muy modesto cerca del hospital. Durante los siguientes meses, continué recibiendo reportes sobre la transformación de Adrián. Había comenzado a estudiar sobre diferentes tipos de cáncer infantil, no porque fuera requerido, sino porque quería entender mejor lo que atravesaban sus pequeños amigos pacientes. La doctora Sánchez me informó que Adrián había desarrollado una relación especial con un niño de 10 años llamado David, quien estaba luchando contra osteosarcoma. David había perdido toda esperanza, me explicó. Sus padres están divorciados, su madre trabaja 2 empleos para pagar el tratamiento, y él se había vuelto muy retraído. Pero su hijo ha logrado conectar con él de una manera extraordinaria. Al acercarse el final del primer año de servicio voluntario de Adrián, la doctora me pidió otra reunión. Esta vez tenía una propuesta inesperada. Señor Vázquez, he observado una transformación genuina en su hijo durante estos meses. Ha mostrado dedicación, empatía y un crecimiento personal que honestamente no esperaba ver.
Me gustaría ofrecerle la oportunidad de convertirse en coordinador voluntario de actividades recreativas para nuestra unidad. ¿Qué implicaría eso?, pregunté. Sería responsable de organizar programas educativos y recreativos para los pacientes, coordinar con las familias para eventos especiales y ayudar con la transición emocional de niños que reciben diagnósticos difíciles. Es un trabajo que requiere madurez emocional considerable. Por primera vez en más de un año, consideré seriamente la posibilidad de que mi hijo hubiera experimentado un cambio auténtico de carácter, no simplemente una actuación diseñada para evitar consecuencias legales. Esa noche, tomé una decisión que marcaría el siguiente capítulo de nuestra relación padre-hijo. Exactamente 18 meses después de aquella confrontación familiar que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una llamada que jamás esperé escuchar. Era Adrián, pero su voz sonaba completamente diferente a cualquier conversación que hubiéramos tenido en los últimos años. «Papá», me dijo con una humildad que reconocí como genuina, «sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que hice, pero me gustaría verte. Hay algo importante que necesito decirte y quiero hacerlo cara a cara». Durante los meses anteriores, había mantenido contacto indirecto con el progreso de Adrián a través de los reportes médicos, pero habíamos evitado cualquier comunicación personal directa. La herida de su traición había sido demasiado profunda para sanar rápidamente, y yo necesitaba ver evidencia concreta de cambio antes de considerar cualquier reconciliación. «Está bien, Adrián», respondí después de una pausa reflexiva. «Podemos vernos en el café cerca del hospital el sábado por la tarde». Cuando llegué al lugar acordado, casi no reconocí al hombre que me esperaba en una mesa del rincón. El Adrián que había confrontado 18 meses atrás había sido arrogante, bien vestido con ropa cara y proyectaba una actitud de superioridad calculada. El hombre que se puso de pie para recibirme era completamente diferente. Llevaba ropa simple pero limpia, había perdido peso de una manera saludable y, más importante, sus ojos mostraban algo que nunca había visto antes: paz genuina consigo mismo. «Papá», comenzó cuando nos sentamos, «durante los últimos 18 meses he aprendido cosas sobre mí mismo que jamás habría descubierto de otra manera. Quiero empezar agradeciendo por haberme obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, incluso cuando sé que debe haber sido doloroso para ti como padre». «Adrián», respondí cuidadosamente, «he seguido tus reportes médicos. La doctora Sánchez me ha mantenido informado sobre tu trabajo en el hospital. Pero necesito escuchar de ti qué ha cambiado realmente». «Todo», respondió sin vacilación. «Papá, durante 32 años viví creyendo que el mundo me debía algo, que por ser tu hijo, por haber nacido en una familia acomodada, tenía derecho automático a una vida cómoda sin esfuerzo genuino. El cáncer que fingí tener para robarte se convirtió en una metáfora perfecta de quién era realmente, algo destructivo que consumía todo a su alrededor sin dar nada valioso a cambio». Sus palabras mostraban una introspección que jamás había demostrado anteriormente. Continué escuchando, evaluando cuidadosamente si sus reflexiones eran auténticas o otra manipulación elaborada. Trabajar con niños que realmente luchan contra el cáncer me mostró lo que significa la verdadera fortaleza, continuó. He visto a niños de 6 años enfrentar tratamientos que yo no podría soportar ni fingiendo. He consolado a padres que darían cualquier cosa, incluyendo sus propias vidas, por salvar a sus hijos. Y me di cuenta de que yo había profanado ese amor sagrado que tú sentías por mí. «¿Qué específicamente te hizo cambiar?», pregunté, queriendo entender el momento preciso de su transformación. «Fue David», respondió, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. «El niño de 10 años que mencionó la doctora Sánchez. Durante meses lo vi luchar contra el osteosarcoma con una dignidad que yo nunca había mostrado ante ninguna dificultad real. Cuando finalmente perdió su batalla el mes pasado, me pidió que le prometiera algo». Adrián hizo una pausa, claramente emocionado por el recuerdo. Me pidió que le prometiera que viviría una vida que valiera la pena, porque él ya no podría hacerlo. Me dijo que había observado cómo yo había llegado al hospital enojado y resentido.
pero que durante los meses había visto cambiar mi actitud. Dijo que si él, que se estaba muriendo realmente, podía encontrar razones para sonreír cada día, entonces yo, que tenía salud perfecta, no tenía excusas para desperdiciar mi vida. La sinceridad en su voz era inconfundible. Este no era el Adrián manipulador que había conocido durante años, sino alguien que había sido genuinamente transformado por experiencias reales de pérdida y servicio. «Papá», continuó, «he venido a pedirte perdón, pero no para que me reintegres a la familia o restaures mi herencia. He venido a agradecerte por haberme salvado de mí mismo. Si hubiera cedido a mi manipulación hace 18 meses, habría continuado siendo un parásito emocional por el resto de mi vida». «¿Qué planes tienes para el futuro?», le pregunté, genuinamente curioso sobre sus aspiraciones. «He decidido estudiar trabajo social especializado en oncología pediátrica. La doctora Sánchez me ha ofrecido una posición remunerada como coordinador de programas una vez que complete mi certificación. Por primera vez en mi vida, tengo un propósito que va más allá de mi propio beneficio». Durante las siguientes 2 horas, continuamos hablando sobre su transformación, sus nuevas perspectivas sobre la vida y sus planes futuros. Gradualmente, comencé a reconocer elementos del hijo que siempre había esperado tener, pero que habían estado ocultos bajo capas de narcisismo y privilegio no ganado. Cuando nos despedimos esa tarde, tomé una decisión que habría sido impensable 18 meses antes. «Adrián», le dije mientras caminábamos hacia nuestros respectivos coches, «tu madre y yo hemos discutido la posibilidad de comenzar una reconstrucción gradual de nuestra relación familiar. No será automático y llevará tiempo ganar nuevamente nuestra confianza completa, pero estamos dispuestos a intentarlo si tú continúas demostrando el crecimiento genuino que has mostrado». «Papá», respondió con lágrimas en los ojos, «no esperaba ni merecía esa oportunidad. Te prometo que no la desperdiciaré». 6 meses después, mientras escribo esta historia, Adrián ha completado su certificación en trabajo social y continúa trabajando en el Hospital San Carlos. Ha desarrollado programas innovadores para ayudar a familias que enfrentan diagnósticos de cáncer infantil, y su trabajo ha sido reconocido por instituciones médicas en toda España. Más importante, ha aprendido la lección más valiosa que cualquier padre puede enseñar, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que puede tomar de otros, sino por lo que puede dar al mundo. A veces, las lecciones más profundas solo pueden aprenderse a través del sufrimiento genuino y la confrontación directa con nuestras propias fallas. Como padre, descubrí que el amor verdadero a veces requiere la valentía de dejar que nuestros hijos enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, incluso cuando cada instinto paternal grita por protegerlos. En el caso de Adrián, esa decisión difícil salvó no solo su carácter, sino probablemente su alma. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.